cumplimiento que se cumplió en los días del profeta, o a veces tiene hasta un triple cumplimiento, ¿no? Se cumple en los días del profeta, se cumple en los días de Cristo, cuando Jesús vino a la tierra, y se cumplirá finalmente en el tiempo del fin, o en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Así que este texto tiene un doble cumplimiento. Y yo les pregunto, ¿cuándo sucedió el derramamiento de la lluvia temprana? ¿Cuándo fue el derramamiento de la lluvia temprana? ¿Alguien sabe cuándo fue el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez? ¿Cuándo fue? En el Pentecostés, muy bien. Así que este texto nos estaba haciendo una promesa, Dios nos estaba haciendo una promesa de cómo el Espíritu Santo iba a ser derramado en la iglesia de los pioneros, ¿no? De la iglesia de los primeros apóstoles. ¿Y ustedes se acuerdan, hermanos, cómo fue? No lo vamos a leer, ¿no? Hechos capítulo 1, capítulo 2, dice el texto bíblico que los apóstoles se congregan para despedir a Jesús, porque Jesús ahora se iba al cielo, ¿no? Y ellos se quedan mirando cómo Jesús se va al cielo, y de un momento a otro ángeles se paran alrededor de ellos, ¿no? Y le dicen: varones galileos, ¿ustedes qué están mirando al cielo? Si este mismo Jesús que se fue, un día también ha de regresar. Y ellos estaban tristes, hermano, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿no? Eso de haber compartido con una persona tan especial como Jesús. O sea, la vida de ellos no fue igual después de haber conocido a Cristo. Porque Pedro, por ejemplo, vio cómo Jesús caminaba sobre el mar. Son experiencias que no se olvidan. Él mismo caminó sobre el mar. La multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, todas esas cosas quedaron en la mente de los apóstoles, y Jesús se volvió una persona muy especial para ellos. Así que ahora ellos están parados ahí viendo cómo Jesús se va, y ellos quedan tristes, ¿no? Porque imagínense, después de haber tenido al Dios, al Creador cara a cara, ahora ellos lo ven que se va. A mí me daría mucha tristeza eso, ¿no? Pero Jesús les había hecho una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Era que Jesús se iba a ir, pero ¿qué iba a pasar? Que ellos no iban a quedar solos, que ellos iban a recibir una ayuda, que iban a recibir un complemento, una fuerza, que ellos no iban a estar solos para siempre, que ellos iban a recibir la ayuda de la tercera persona de la deidad. ¿Quién es ese? Es el Espíritu Santo, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar, la Biblia no lo menciona, ni el espíritu de profecía, pero me gusta pensar que mientras Jesús estaba ascendiendo al cielo, ellos se encontraron en la mitad, ¿no? El Espíritu Santo descendía y ahora Jesús entraba al cielo para comenzar su obra sumo sacerdotal, y el Espíritu también descendía para ser derramado sobre la iglesia, porque nosotros no íbamos a quedar abandonados. Necesitábamos del Espíritu Santo. Y entonces, días después de que ellos se quedan viendo, unos días después viene lo que conocemos como el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo llegó a ser parte de la iglesia? Porque ellos primero que todo se unificaron para orar, ¿verdad? Se unificaron para orar. Y dice que ellos estaban unánimes orando, y de pronto hubo un gran estruendo sobre el lugar, el lugar donde estaban reunidos. Y entonces, ¿qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo con poder sobre ellos. Y ahora esos hombres que se sentían abandonados, esas personas que se sentían sin fuerza para la predicación y la misión que tenían, ahora empezaron a hablar en otros idiomas. El que no sabía español, ahora sabía hablar español. El que no sabía griego, ahora empezó a hablar en griego. Y estaban capacitados, hermanos, para salir a predicar el evangelio con poder. Me gusta mucho cómo fue la iglesia capacitada con el poder del Espíritu Santo. Y finalmente la promesa que Dios nos hace a través del profeta Joel se cumple por primera vez. ¿Cuál era ese primer cumplimiento? Era que los ancianos y los jóvenes después de este tiempo habrían de recibir esa promesa, la promesa de que el Espíritu Santo
iba a venir. Y los ancianos soñarían sueños, los jóvenes tendrían visiones, y la iglesia es capacitada para salir como un solo hombre a predicar el evangelio. Sin embargo, yo les dije, esa promesa de Joel capítulo 2, 28, no tiene solamente un cumplimiento, sino que también tiene un otro cumplimiento. Y es lo que nosotros conocemos como la lluvia tardía. La lluvia tardía. ¿Han escuchado de ese término? Bueno, allá en Israel, para poder entender qué es la lluvia temprana y lo que es la lluvia tardía, tenemos que entender cómo es el sistema de cosechas en Israel, ¿verdad? Israel es un lugar muy parecido, el clima es muy parecido a Los Ángeles. Aquí, ¿cuántas veces llueve por año? ¿Cuándo son los periodos de lluvia? Como en diciembre, puede ser, entre diciembre y febrero, pero son lluvias pocas, ¿verdad? No son lluvias, bueno, así son las lluvias también en las tierras bíblicas, porque es un desierto también, ¿no? Pero ellos esperaban la lluvia temprana y era ese momento en el que empezaba la siembra. Y luego venía, ya casi cuando venía la cosecha, llegaba lo que se conocía como la lluvia tardía, que eran las lluvias más fuertes, y inmediatamente de eso, después, un poco de tiempo, venía la cosecha finalmente, ¿no? Entonces estaba la siembra, venía la lluvia temprana, pasaba un tanto de tiempo, venía la lluvia tardía e inmediatamente después de eso venía la cosecha. Y ahora nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo es lo mismo, ¿verdad? Cristo hizo la siembra, los apóstoles también, pero primero vino la lluvia temprana, ¿no? La capacitación del Espíritu Santo para la iglesia. Y ellos salieron e hicieron todo el trabajo que necesitaban hacer. Y ahora estamos esperando la lluvia tardía, que venga la lluvia tardía, esa capacitación nuevamente del Espíritu Santo para finalizar con la cosecha, ¿no? Que es el regreso de Jesús a esta tierra. Y me gusta mucho pensar en esa idea. Me gusta mucho pensar, muchas gracias hermano, muy amable. Me gusta mucho pensar en la idea de que Dios no nos abandonó, sino nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder recibir esa ayuda. Tú y yo no estamos solos, déjame decirte eso. Puede ser que tú te sientas solo cuando te vas a casa y probablemente estás con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos, pero te sientes solo, sientes que no tienes compañía. Déjame decirte una cosa, y es que el Señor Jesús cuando se fue dijo, no han de quedar solos, ustedes van a tener una ayuda constante y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anhela vivir con nosotros. El Espíritu Santo anhela tener una cena de amor. ¿Se acuerdan de Oseas? Él toca la puerta y llama porque quiere entrar y quiere llevarnos a una experiencia con Cristo, pero el Espíritu Santo también anhela vivir en nosotros porque Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos convence de que necesitamos de Jesús. Ahora, hermanos, ya entendimos la necesidad, ¿no? Esto de la lluvia tardía es una necesidad que es apremiante para la iglesia. Así como los apóstoles no podían salir a predicar el evangelio sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros también, la iglesia en ese momento, necesita del Espíritu Santo. No podemos hacer esta tarea solos, porque nosotros tenemos un enemigo fuerte, un enemigo que es poderoso, y nosotros no podemos luchar en contra de este enemigo. Por eso necesitamos la ayuda divina, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es una necesidad. Ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles en el antaño para recibir el Espíritu Santo? Es estar unánimes en oración como iglesia, es retomar el estudio bíblico, es retomar el culto familiar, es establecer los pilares de nuestra fe nuevamente. Y aquí es donde viene lo que quiero hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo?
Porque algunos pueden llegar a pensar, bueno, cuando yo me bautizo, ahí recibo el Espíritu Santo y listo, ya se terminó el trabajo. Eso es lo que creen otras denominaciones, ¿no? Con el término de una vez salvo, para siempre salvo. ¿Escucharon de eso? Que nosotros nos bautizamos, ahora somos una nueva persona en Cristo y listo, se terminó. Ahora a esperar el segundo regreso de Cristo. Pero no es tan fácil. Porque quiero hacer una pregunta, a ver, ¿cuánto tiempo dura el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo dura el bautismo del Espíritu Santo? Muy bien, hermana, muy bien. Algunas personas he hecho esa pregunta en otras iglesias y dicen, bueno, el bautismo del Espíritu Santo dura para siempre. Una vez que lo recibes, dura para siempre. Eso no es así. Porque tu victoria que tuviste con el Espíritu Santo el día de ayer no te alcanza para cuándo, para hoy ni para el futuro. Tú tienes que renovar esa experiencia. Y yo quiero hablar de un personaje que recibió el Espíritu Santo, que recibió el Espíritu Santo con poder en su vida y que su vida pudo haber sido una vida brillante, pero que él no renovó esa promesa que se le había hecho y un día entonces se vio en serios problemas. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Samuel, el capítulo 11. Primera de Samuel, el capítulo 11, encontramos la historia de este famosísimo rey de Israel, ¿no? Un personaje importantísimo para la historia de Israel, porque fue el primer rey de Israel, ¿no? El rey Saúl. Primera de Samuel, el capítulo 11, y el versículo 5 en adelante. Y antes de leer, déjenme colocarlos un poco en contexto. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por un pueblo enemigo. Así que ellos necesitaban un libertador, necesitaban un juez, así como habían estado acostumbrados que venía Sansón, que venía Débora, venían los diferentes jueces. Ellos necesitaban ahora un libertador que los ayudara, pero ellos no tenían rey hasta este momento, ¿verdad? Estaba el profeta Samuel, pero el profeta Samuel no era alguien capacitado para libertar al pueblo. Así que el pueblo enemigo les dijo, bueno, si ustedes se rinden, sean nuestros siervos, pero para que sean nuestros siervos deben sacarse su ojo izquierdo o ojo derecho, no recuerdo ahora, pero imagínense, ¿no? El pedido de este pueblo era, sáquense en el ojo y entonces pueden ser nuestros servidores. No los vamos a robar, no los vamos a matar, van a ser nuestros servidores, pero sáquense en el ojo derecho. Y el pueblo dice, ¿qué hacemos? Mandemos por todo Israel mensajeros a ver si hay alguien que nos pueda defender. Y ahí se van todos los mensajeros en búsqueda de alguien capacitado para que los pueda defender de este pueblo enemigo. Y ahí es donde aparece la figura del rey Saúl. ¿Cómo era la figura del rey Saúl? Otros textos nos dicen que él era una persona que era el más alto, ¿no? Que no había alguien más alto. Tenía porte de rey, era una persona importante, una persona que tenía todas las apariencias de rey. Y finalmente este llamado de urgencia del pueblo llega a Saúl. Y en el versículo 5, Primera de Samuel capítulo 11, el versículo 5 dice lo siguiente: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en él una ira en gran manera. Ahora, paren ahí un momento, hermanos, porque aquí hay una clave importantísima. ¿Qué sucedió en el Pentecostés con los apóstoles? Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y aquí está hablando del rey Saúl y dice que el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Vino también sobre Saúl. Así que lo que ocurrió en el Pentecostés también ocurrió con Saúl. Ahora, ¿por qué los apóstoles pudieron culminar su tarea con éxito y por qué el rey Saúl termina como termina en su vida?
¿Por qué el rey Saúl finalmente termina suicidándose, tirándose encima de su espada, mientras que los apóstoles también recibieron el Espíritu Santo, pero terminaron la mayoría de ellos como mártires, diciendo yo no renuncio a mi Cristo? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de estos? ¿Cuál es la diferencia radical entre ellos dos? Lo que pasa, hermanos queridos, es que los apóstoles pudieron tener éxito porque ellos alimentaron su relación personal con Dios cada día. Ellos buscaron la ayuda del Espíritu Santo no solamente en el Pentecostés, sino que cada día ellos entendieron que el cristianismo se trata de relación, porque eso es lo que Dios anhela con su pueblo, es relacionamiento, relación personal. Cuando tú no conversas con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, no hay relación. Hay vínculo, pero no hay relación. Y lo que el Espíritu Santo anhela, lo que Dios, la deidad anhela, es que nosotros seamos una familia. Por eso Él se llama y nos llama a nosotros sus hijos. Y Él es nuestro Padre, porque Él anhela esa relación con sus hijos. Y Saúl, el rey Saúl, recibió el Espíritu Santo, hermanos. Y es más, si ustedes continúan leyendo el texto, él va y liberta al pueblo. Y el pueblo queda tan contento que dicen, este es nuestro rey. Este tiene que ser nuestro primer rey. Y ahí en ese mismo momento Samuel viene, lo unge como rey. Y Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Ahora, hermanos, es importante analizar la historia del rey Saúl, ¿no? Porque él era el primero de todos, ¿no? Fue el primero por el que Dios se valió. O sea, no tendríamos que contar la historia de Saúl de una forma triste. Tendríamos que hablar de él como hablamos de David probablemente, ¿no? Que David también tuvo sus equivocaciones, pero finalmente es un personaje destacado en la Biblia. Y de Saúl también tendríamos que decir lo mismo. También me gustaría haber escuchado, por ejemplo, los salmos del rey Saúl, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué es que no tenemos un buen recuerdo del rey Saúl? Porque fue una persona que un día recibió el Espíritu Santo, pero no alimentó esa relación personal con Él. Y finalmente cayó un día en el pecado. Al siguiente día fue más fácil caer en el pecado, alejarse cada vez más de Dios y finalmente cometió lo que nosotros conocemos después. Vamos a hablar de eso mañana, probablemente hablemos un poco más de eso. Cometió lo que se le conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores. Por eso necesitamos alimentar esa relación con Él. Pero si tú un día cortas esa relación, esa voz del Espíritu va perdiendo cada vez su agudeza, va perdiendo esa fuerza, hasta que un día ya no escuchamos más a alguien que nos convenza de que somos pecadores. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Él empezó poco a poco, un día se encontró teniendo celos contra el ungido de Jehová, un día fue y mató a los sacerdotes de Nob, al otro día fue, consultó a la sacerdotisa, y un día se encontró que ya no tenía más la voz del Espíritu. Y él quiso arreglar ese problema. ¿Se acuerdan cuando él va a la nodriza, a la sacerdotisa? ¿Por qué él quería ir a la sacerdotisa? Porque él necesitaba escuchar esa voz nuevamente. Pero él no acudió a las fuentes correctas, sino que acudió a una sacerdotisa porque necesitaba escuchar nuevamente la voz del profeta, diciéndole, aconsejándolo. Pero buscó los métodos incorrectos y finalmente terminó tan lejos de Dios que el propósito de Dios para su vida no se pudo cumplir. Hermanos queridos, la iglesia en ese momento también necesita del Espíritu Santo. No solamente esa iglesia, la iglesia a nivel mundial necesitamos, porque parece que no tenemos fuerza ya, ese cristianismo es muy endeble, ¿no? ¿No les parece que es un cristianismo endeble?
Yo cuando leo el conflicto de los siglos, cuando veo la historia de los pioneros, gente que estaba dispuesta a renunciar a todo lo que tenían. Hoy, si nos pusieran a nosotros a elegir entre nuestra comodidad y nuestra fe, estoy seguro que renunciaríamos a nuestra fe porque no queremos perder nuestra comodidad. ¿Sí o no? Probablemente. ¿Y por qué es? Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y estamos esperando ese gran evento, que venga la lluvia tardía. Y algunos dicen, cuando venga la lluvia tardía, entonces ahí vamos a salir a predicar porque vamos a poder hacer milagros y porque... Pero ¿sabes? Que la lluvia tardía es un evento que tiene que ocurrir a diario. Dios no te puede capacitar como iglesia con la lluvia tardía hasta que tú no empieces ahora, en este momento, a buscar de su presencia cada día, cada momento, a tener sed como el venado, como el ciervo clama, ¿no? Me gusta ese texto, ¿no? Como el ciervo clama con necesidad por aguas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos queridos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Yo creo que el Señor en esta noche nos está desafiando a buscar una vez más su rostro. Y quiero decir lo siguiente del rey Saúl, y con eso voy terminando. El rey Saúl fue poco a poco alejándose de Dios, ¿no? Fue enorgulleciendo su corazón poco a poco, hasta que un día se encontró lejos completamente del plan que Dios tenía para su vida. Porque, ¿sabes? Satanás siempre va a buscar desarrollar lo mismo que él vive en el cielo, lo va a buscar también con nosotros. Va a buscar que el fracaso que él tuvo en el cielo sea nuestro fracaso también. Y una vez, hermanos, déjenme encontrar aquí un texto. Acá lo tengo. Una vez que estuve predicando aquí, quedé viendo una cita y ahora la quiero leer, ¿no? Y quiero que la comparemos, así como con el rey Saúl, la comparemos también con esta cita, porque fue exactamente lo que sucedió entre el rey Saúl y Satanás. Miren lo que dice. Se me mostró, está hablando la hermana White, ¿no? Es un texto un poquito, que da un poquito de temor, ¿verdad? Porque es la hermana White viendo la figura de Satanás, ¿no? Y dice lo siguiente: se me mostró a Satanás como fue una vez. Fue un ángel feliz y exaltado. O sea, Satanás no siempre fue Satanás. Un día fue Lucifer. Y ella dice lo siguiente: después lo vi como es ahora. Ahora, en este momento, ¿cómo es Satanás ahora? Miren cómo es. Su aspecto sigue siendo principesco. Todavía tiene porte de rey, todavía tiene porte de ángel excelso, ¿verdad? Sus rasgos siguen siendo nobles, porque es un ángel caído, pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseos de causar daño, engaño y toda clase de mal. Tremendo, todas las cosas que la hermana White dice de su apariencia, ¿no? Y cuando yo analizo al rey Saúl, cuando él pierde el Espíritu Santo, puedo ver esas mismas características también en el rey Saúl, ¿no? Era una persona ansiosa, era una persona que estaba cargada de celos, que buscaba hacerle daño a todo el mundo, que no tenía tranquilidad, estaba cargada de odio. Eso es lo que sucede cuando finalmente el Espíritu Santo se aleja de las personas. Ustedes saben, hermanos, por qué hay tantas personas allá afuera que están cargadas de odio, que no se les puede hablar, que en el tráfico te clavan la bocina. ¿Tú sabes por qué hay tantas personas enojadas aún dentro de la iglesia? ¿Sabes por qué hay tantas personas que no lo dicen, pero dentro de los hogares sufren violencia intrafamiliar y están cargadas de odio en su casa? Es porque el Espíritu Santo no está más. Porque lo que Satanás vivió en el cielo, él cortó la relación, ¿no? Él cortó la relación con Dios.
y la consecuencia de eso fue quedar lleno de odio, de ansiedad, de preocupación, de malicia. Esas son las consecuencias cuando perdemos al Espíritu Santo. Y por eso es que necesitamos buscarlo de nuevo. Yo pienso que no es tarde todavía. Yo pienso que el Señor todavía nos da la oportunidad de si nos damos cuenta en esa noche de que necesitamos el Espíritu Santo, buscarlo con urgencia. Y continúa diciendo la cita, dice: observé en forma especial esa frente que un día fue tan noble. A partir de sus ojos comienza a retroceder. Dice: observé que por tanto tiempo se ha inclinado al mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Sus ojos son astutos e irónicos y manifiesta profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta, y de sus manos y de su rostro. Cuando lo contemplé, dice la hermana White, cuando lo contemplé, su barbilla reposaba sobre su mano izquierda, ¿no? Estaba en esa posición, más o menos. Parecía que estaba entregado en una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, pues estaba llena de maldad y de astucia satánica. Es la sonrisa que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima, y cuando la entrampa en sus redes es cada vez más horrible. O sea, él está horas y horas analizando a su víctima, y cuando por fin sabe cómo hacer caer a su víctima, una sonrisa satánica se esboza de su rostro. Todo esto sucede cuando finalmente no tenemos al Espíritu Santo, nuestro guardián, que nos proteja. Por eso, hermanos, la invitación en esa noche es: necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos con urgencia buscar del Espíritu Santo. Y quiero finalizar contándoles una historia que viví en Uruguay mientras estaba haciendo mi campaña pastoral, estaba haciendo mi práctica pastoral. Así que fui tocando todas las casas. Estábamos tocando con una hermana de la iglesia. Me acuerdo que me tocó con una señora de edad ir a tocar las puertas. Y estábamos tocando las puertas cuando tocamos una puerta de la señora Lourdes. Y ella salió con una manera muy como enferma, ¿no? Ella salió con debilidad, parecía muy como enferma, una persona que no estaba bien, ¿verdad? Su cara pálida, triste, y ella salió a la puerta a atendernos. Entonces yo me presenté a la hermana también, le dijimos: bueno, esta ciudad está siendo impactada porque vamos a tener en los próximos días una campaña de evangelismo. Viene un pastor invitado para hablar temas de esperanza. Y queremos, señora, que tú puedas compartir con nosotros. Y ella dijo: no me interesa. Pero con la hermana que íbamos alcanzamos a ver un rostro de tristeza de esta señora. Y dijimos: bueno, está bien que no puedas venir, pero nos gustaría por lo menos hacer una oración contigo, por tus problemas, por lo que estás pasando. Y entonces ella dijo: bueno, sí, está bien, hagan la oración. Y oramos. Y ustedes saben, ¿no? Esta mañana escuché una frase de un pastor mientras hacía la devoción matutina, y él decía que la oración lo cambia todo, ¿no? Es una frase muy común. La oración lo cambia todo. Y nosotros oramos con esta mujer, y mientras estábamos orando, Lourdes empieza a llorar. Cuando terminamos la oración, yo dije: ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Así que me atreví a preguntar: ¿qué pasa, Lourdes? ¿Por qué estás triste? Somos tus amigos, nos gustaría poder ayudar. Y ella nos contó su historia, una historia terrible que siempre me gusta contar porque es algo que no sucede con muchas personas, pero ella tenía un matrimonio feliz, un matrimonio que era excelente, un esposo que la cuidaba, que quería a su familia, un hijo único que tenían, pero vivían felices los tres en casa. Pero un día ellos tienen un revés económico bastante fuerte, el esposo no lo puede soportar y va a los rieles del tren y se tira en el tren. Y ella queda
triste por no solamente el revés económico, pero imagínense esta situación. Ella no entiende porque ella nos decía, ¿no? Yo no entiendo por qué él no me dijo, porque habríamos podido resolverlo, pero ¿por qué no me lo contó? ¿Por qué tomó esta decisión solo? Terminó en los rieles del tren. 3 meses más tarde, su hijo no soporta la pérdida de su padre y termina en los rieles del tren también. Imagínense en la situación, ¿no? Una mujer destruida. No tenía más ganas de nada, tenía un perrito apenas y ella vivía sola tratando de sobrevivir como podía. Y ahí aparecimos nosotros para hacer una oración con Lourdes. Y hermanos, yo no sé lo que el Espíritu Santo puede hacer. Nosotros apenas mostramos las verdades bíblicas, pero nosotros no sabemos lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Y nosotros veíamos a Lourdes que no tenía ganas de nada y la empezamos a visitar y empezamos a enseñarle de la Biblia, hasta que un día ella dijo, bueno, quiero ir para ver las conferencias. Y finalmente escuchó al pastor que estaba predicando y su corazón fue enternecido y el Espíritu Santo hizo su trabajo en la vida de Lourdes. Y esa señora entregó su vida al Señor. Y yo ya no tengo más comunicación con ellos, fue hace rato, pero yo espero ver a Lourdes en el reino de los cielos, porque yo sé que el Espíritu Santo hizo el trabajo en su vida. Pero hermanos, eso es algo que necesitamos hacer a diario. Necesitamos relación personal con el Espíritu Santo, porque si no, esa experiencia que nosotros tuvimos linda con el Señor, un día ya no nos va a servir. Esa experiencia tenemos que renovarla a diario. Y si un día como iglesia anhelamos la lluvia tardía, necesitamos como Lourdes poder ser sensibles de nuevo a la voz del Espíritu Santo. Por eso quiero pedirles en esta noche que nos coloquemos de pie, porque vamos a orar y mientras que estamos en esta oración le vamos a decir, Señor, derrama una vez más el Espíritu Santo sobre tu iglesia, así como lo hiciste en el pasado, porque tu promesa fue, Señor, que lo ibas a hacer con los apóstoles, pero también que lo ibas a hacer con la iglesia postrera, y nosotros somos la iglesia postrera, pero necesitamos a diario buscar de su presencia. Así que en esta oración digámosle, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, así como el siervo clama por las aguas, necesitamos nosotros también de ti. Oremos. Nuestro poderoso amante Padre que estás en el reino de los cielos, queremos agradecerte hoy por el desafío que tú le has hecho a tu iglesia. Queremos agradecerte porque tú hoy nos has desafiado a buscar tu presencia una vez más. Porque el Espíritu Santo no es algo que sucede como arte de magia. Es un compromiso real que la iglesia hace contigo. Es un pacto de amor que hacemos, de relación personal a diario. Y hoy como iglesia queremos pedirte que nos ayudes, que nos perdones primero que todo. Porque sabemos que no estamos buscando tu presencia, que estamos cometiendo errores, que estamos lejos de ti, que la iglesia no tiene poder, que no tiene fuerza para cumplir con su misión, porque tal vez hemos apagado la voz del Espíritu Santo, como un día Saúl lo hizo. Pero no es tarde, Señor. No hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Todavía sentimos en nuestra conciencia que tú nos llamas y nos invitas. Por eso hoy queremos pedirte que nos ayudes a mantener viva la llama, que nos ayudes a mantener viva la esperanza de que hemos de recibir al Espíritu Santo no solamente hoy, pero que porque lo vamos a buscar mañana también lo vamos a recibir. Y finalmente hemos de ser bautizados con la lluvia tardía y hemos de terminar tu obra en esta tierra. Quédate con tu iglesia en esta tarde y permite que tu iglesia haya podido comprender lo importante que es el Espíritu Santo en este tiempo, en el tiempo del fin. Acompáñanos, bendícenos y permítenos regresar mañana para poder seguir aprendiendo de estas lindas verdades. Se lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Pueden tomar su asiento y vamos a continuar entonces.